Javier Barracoa es doctor en filosofía con la tesis Poder de Dios, Poder de Estado, el protestantismo en la génesis de la modernidad política. Actualmente es profesor de Sociología y de Ciencia Política en la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Ha publicado una veintena de libros sobre temas sociológicos y políticos, entre los cuales destacan sobre el poder en la modernidad y la posmodernidad, historias ocultadas del nacionalismo catalán, Cataluña hispana, los descontrolados de Companys, eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, eso no estaba en mi libro de historia de la Revolución Rusa y últimamente ha publicado también un libro, Protestantismo, Historia oculta e impacto en el mundo moderno. Es también cofundador y presidente de la asociación Somatemps, que lleva 10 años luchando contra el nacionalismo catalán. Es presidente de Unidad Hispanista y es también impulsor del Club Empelt en Barcelona. Sí que comentaros también, ya para finalizar mi intervención, que tanto Somatemps como Unidad Hispanista están integrados en la llamada Red Experta, que es una red de organizaciones a nivel nacional, en la cual nosotros como Asociación Tarraíces estamos también incluidos, formamos parte. Con lo cual, pues por mi parte nada más y le cedo la palabra a Javier. Pues muchísimas gracias a José Luis, muchísimas gracias a la Asociación Raíces, que como bien ha dicho, pertenecemos a asociaciones hermanas en este gran combate cultural que necesitan nuestros tiempos, y el tema que se me había propuesto para esta conferencia no es fácil, evidentemente, por lo omniabarcante, que es globalismo e independentismo, las dos caras de la misma moneda. Y si cabe, después, al final de la conferencia, explicaremos que este título tampoco es en vano, que alguien ya dijo que había que buscar dos caras de la misma moneda para conseguir los objetivos que pretendían. No hablamos ni más ni menos que del mundialismo, que se decía en mi época, ahora se llama globalismo, pero creo que es muy importante abarcarlo desde un tema metapolítico, casi me atrevería a decir teológico, de teología de la historia, por lo trágico y lo digamos apasionante de estos tiempos que estamos viviendo. En el Génesis capítulo primero, el primer mandato que le da Dios a los hombres es henchid la tierra y dominadla, llenar la tierra y dominadla. Digo esto porque parece que el mundo del globalismo va a pretender que precisamente no haya muchos hombres en el mundo y precisamente que seamos dominados por la tierra y no nosotros dominar a la tierra, que es la gran falsa religión de la ecología que vemos que se va instalando de forma acelerada. Entonces, dicho de otra forma, también en el Génesis aparece esa especie de rebelión contra Dios en Babel, la Torre de Babel, que sería como la primera globalización, el primer intento de unir a todos los hombres, pero con una clara intención: divinizarse, ocupar el lugar de Dios, hacernos dioses, seréis como dioses, la tentación en el paraíso. Este universalismo, esta tentación de crear imperios, es parte de la dinámica de la historia. A lo largo de la historia hemos visto que florecían imperios, los imperios asumían, consumían y homologaban diferentes pueblos, naciones, lenguas que se iban encontrando, y esto es una constante en la historia. Pero vamos a encontrar que en nuestra historia occidental, nuestra cultura occidental de esas raíces judeocristianas, estos universalismos, estos imperios van a ser derrocados por un intento, digamos, de superarlos. Me explico. Gracias a la Revolución Francesa y una especie de extraña intento de universalización, inventándose eso que llamaron los derechos del hombre, vimos cómo Napoleón somete al imperio austriaco, último imperio católico que quedaba en Europa, y consigue retirarle el título de emperador del Sacro Romano Imperio Germánico. Llegará el siglo XX y en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, caerán los últimos dos grandes imperios, el imperio austriaco y el imperio del zar, el imperio ruso. Y solo quedará el imperio británico, que también veremos que caerá después de la Segunda Guerra Mundial, pero
ese va a ser el pivote en el cual se va a intentar la nueva globalización, que es la anglosajona, es la liberal, es un tipo de globalización que explicará luego muchas cosas que iremos viendo. Bien, Toynbee, el gran historiador Toynbee, decía que todos los intentos de conseguir una cultura universal siempre han fracasado. El Islam es un intento de extender universalmente una religión, por eso, digamos, el combate a muerte con el catolicismo, que es una religión universal. El comunismo no dejó de ser un intento de globalización y universalización bajo las categorías del ateísmo materialista. Bien, en toda la modernidad hemos visto cómo se han acelerado esos intentos de crear esta globalización. Pero es después de esa Primera Guerra Mundial donde lo que han triunfado van a ser los estados modernos, el Estado-nación, fruto de la Revolución Francesa. Será a partir de estos estados-nación cuando, o sobre ellos, se va a intentar nuevamente el proyecto de globalización. La Unión Europea, pequeño paréntesis, es evidente que es un estado de estados, es un paso más a ese proyecto de una globalización universal. Tiene que estar al servicio de una globalización universal. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial ya vemos que se empiezan a configurar toda una serie de instituciones, lobbies, fundaciones, que serán los artífices de la globalización. Todo lo que se hace y hacen los hombres, pues se hace a través de agentes concretos, determinados, y entonces yo creo que primero es importante, en esta primera parte de la conferencia, como visualizar de forma temporal estas organizaciones, estos intentos, y así los entenderemos un poquito mejor. En la segunda parte veremos qué papel juegan, paradójicamente, en una fuerza mundialista este intento de globalizar y por tanto universalizar las categorías políticas, con la combinación de los separatismos, las tensiones dentro de los estados, y entonces esta paradoja la resolveremos en la segunda parte de la conferencia. Pero vamos a hacer una pequeña hilación temporal y yo creo que es importante. En 1921 se funda el Consejo de Relaciones Internacionales, en su acrónimo inglés, el CFR. Es un think tank brutal donde actualmente tienen más de 5.000 personas liberadas, que van desde altísimos intelectuales, profesores universitarios, estudiosos, etcétera, que han tenido desde su origen, y hoy en día sigue vigente este think tank, sigue trabajando para esa globalización anglosajona. Son los que propusieron en su momento, hace pocas décadas, el Tratado de Libre Comercio, en el cual pues ya crearon una especie de espacio, como aquí en Europa, pues un espacio de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos, México, con la intención claramente de conseguir también un libre mercado. Entiéndase, cuando hablamos de libre mercado ya sabemos todos o intuimos a lo que nos referimos. Es el control de las grandes corporaciones sobre las economías reales y las economías de las naciones. Y el intento es crear en todo lo que es América, de norte a sur, pues este espacio. Han elaborado programas donde están la familia y la Fundación Rockefeller, que hablaremos enseguida, pero ya muy rápidamente, cuando se constituye este gran think tank, esta gran comisión de expertos para guiar la globalización, pues ya en el 1936 aparece la Fundación Ford, del famoso empresario, que claramente siempre se ha sospechado, y no ha sospechado, es evidente, ha tenido relaciones con el Partido Demócrata y los proyectos del Partido Demócrata, por tanto las políticas más liberales en Estados Unidos, y tiene siempre sobre él recae la sospecha la Fundación Ford de sus vinculaciones más que íntimas pues con agencias como la CIA, ¿no? A la Fundación Ford se suman la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie, que ya mucho antes estas fundaciones habían elaborado o habían trabajado en la implementación de esta asociación que se llama la Planned Parenthood. Es la asociación para la, digamos, siendo coloquiales, para el control de la natalidad, las políticas eugenésicas. Ya desde principios del siglo XX, Estados Unidos se llena, financiados por estas fundaciones, especialmente la Rockefeller,
pues, de centros para conseguir implementar una política anticonceptiva, una política de control racial a través del control eugenésico, la eutanasia, promoción de la eutanasia, etcétera, etcétera. Llega el año 1944, ya se va a acabar la Segunda Guerra Mundial, todos ya saben los poderes fácticos que el eje está derrotado prácticamente, y curiosamente se funda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que van a ser a partir de ese momento los grandes gestores de la economía mundial, en el sentido que son los que consiguen los préstamos para diferentes países, les imponen políticas, son entre otros los que arruinan y llevan a la miseria pues a Argentina y tantos países hispanoamericanos, con unas políticas absolutamente demenciales, liberales, que van destruyendo esas economías. Son esos países que consiguen tener controlados o van a controlar los países del mundo británico, que eran viejas colonias, pero a través de sus sistemas financieros los van a tener endeudados perpetuamente, por tanto controladas esas economías. Son los que llegan a los acuerdos de Bretton Woods, donde en cuanto acaba la Segunda Guerra Mundial, el dólar empieza a ser divisa internacional, se impone como divisa internacional asociada al patrón oro, y en ese momento ya solo se puede comprar petróleo con dólares, es el famoso petrodólar. Eso es un control de la economía mundial a nivel estratégico impresionante, que luego nos puede explicar cosas que décadas después ocurren. Por ejemplo, cuando va a caer Saddam Hussein, cuando Estados Unidos inventa una guerra como excusa a las Torres Gemelas contra Irak, pero curiosamente coincide cuando Irak y Saddam Hussein deciden que ya no van a comprar nunca más petróleo con dólares, por tanto va a romper la divisa internacional y va a comprar con euros. Y esto no se lo perdonan y hay una guerra y se acaba Irak. Lo mismo está ocurriendo con Irán. Irán ya se ha negado a que el petróleo se pague con dólares, con lo cual nos anuncia que Estados Unidos, con una excusa u otra, va a intentar exterminar ese poder que representa Irán en Oriente Medio. En el año 71, los acuerdos de Bretton Woods llevan a que el dólar se libera del patrón oro, y a partir de ahí aparece lo que llamamos las monedas fiat. Una moneda fiat es lo que tenemos ahora, el euro, todas estas monedas, que significa que no las respalda absolutamente nada, simplemente es fiat, hágase, es poner en marcha la máquina de hacer dinero, es lo que está haciendo el Banco Central Europeo, va emitiendo monedas, va emitiendo deuda, no hay ningún problema, creamos dinero. Pero esto tiene un peligro evidente. La moneda fiat, que es lo que domina ahora, significa que estos países, cuando quiebren, porque Estados Unidos va a quebrar, la deuda de Estados Unidos es absolutamente inverosímil, absolutamente impagable, es un imperio con pies de barro, pero le exige, para que el dólar siga teniendo valor, que no lo tiene, porque es una moneda hiperinflacionada, se han emitido tantos dólares que es imposible que algún día cualquier banco ejecute esos dólares reales que se han emitido, pues la única forma es que Estados Unidos siga siendo el gendarme del mundo, una potencia económica y militar mundial. El día que eso se resquebraje, el dólar no vale cero, y ese día la economía mundial sufrirá una recesión de la cual no nos recuperaremos nunca, si esto ocurriera. Pero esto es el nuevo modelo económico del mundialismo. Es verdad que los proyectos mundialistas siempre están ahí y siempre también caen y tienen fallos y tienen fisuras, y les han salido esto de las criptomonedas y ahora están todos descolocados y están ingeniándoselas cómo pueden controlar la criptomoneda, porque se les escapa de esa moneda fiat. La criptomoneda es otra cosa y por lo tanto eso se les está escapando, pero bueno, ya encontrarán el sistema de controlarlo. Muy poquito después, esto hablamos de 1944, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. En el 48 aparece la corporación RAND, en inglés sería la traducción Research, investigación, es un think tank de investigación que financian las Fuerzas Armadas, la Armada Americana, las Fuerzas Aéreas Americanas, la financian las agencias de alimentos de Estados Unidos, de medicinas, todos los poderes fácticos brutales. Tiene más de 2.000
expertos en analizar todo lo que pasa en el mundo y orientar la política externa de Estados Unidos. Por cierto, uno de los grandes financiadores es la fundación Bill and Melinda Gates. Bueno, para que entendamos, esta Rand Corporation es la que ha elaborado todas las políticas de Oriente Medio, y hace unas décadas yo leí un informe de esta corporación, de este think tank, y ya diseñaba algo que estamos empezando a ver, que es que había que cambiar toda la estructura de Oriente Medio, había que conseguir derrumbar los regímenes de Irak y de Irán. Esto hablo de un diseño ya de los años 70, porque el plan es el siguiente: Siria tiene que ser un Estado fallido, y cuando se consiga que sea un Estado fallido, se podrá llevar a todos los palestinos de Israel y situarlos ahí, y por fin Israel será un Estado racial, porque solo habrá israelitas, solo habrá judíos. Esto ya está escrito en los años 70, y vemos que, casualidad o no, todas estas aplicaciones geopolíticas están ocurriendo. En 2020 la Rand Corporation elaboró un plan de cómo hundir a Rusia, orientando toda la guerra de Ucrania, todo el conflicto ucraniano, y con clara intención de que era un contrapeso al mundialismo Rusia, y por tanto había que colapsarla, y era a través de una guerra OTAN-Rusia, con lo cual vemos que también esto se va cumpliendo. Muy poquito después, 1954, aparece el famoso ahora Club Bilderberg. Digo famoso ahora porque en mi época lo sabíamos 4, que existía, y hablabas y decías, bueno, tú ves fantasmas, ¿no? Como las brujas, ¿no? Te trataban como un loco. Ahora pues hay libros, ahora Internet está lleno de ello. Pero bueno, el Club Bilderberg, que se llama así por el hotel que los acoge en Holanda, el príncipe Bernardo de Holanda acoge a políticos americanos, a dirigentes europeos, por una gran preocupación, que es que notan que en Europa se está creando un ambiente antiamericano, por tanto antianglosajón, por lo tanto antiglobalista, y hay demasiadas simpatías a esa Rusia, que todavía es la Rusia soviética. Pero aquí ya intuiremos, al menos es la intención de esta conferencia, que lo que está ocurriendo ahora, en la guerra de Ucrania, ya no es un problema, es el mismo problema, mejor dicho, que estos veían, porque que los capitalistas fueran contra el comunismo no era un problema ideológico, era un problema geopolítico, era el mundo anglosajón contra algo que les impedía, que era el mundo ruso, que en ese momento era comunista y en ese momento era lo que fuera. Pero esto les espanta, entonces se crea este foco de intelectuales, políticos, muchos empresarios en torno al Club Bilderberg. Allí está uno de los fundadores, es David Rockefeller, que estaba en todos los saraos en esos momentos y durante muchas décadas. Este hombre murió en el 2017 con 101 años, o sea, imagínense lo que le ha dado tiempo, la mala hierba nunca muere. Bueno, este sí, al final murió. Y también estaba Rothschild, Jacobo Rothschild, que ya conocen a los Rothschild. Bueno, este también vivió casi 100 años, 97 creo, y ha muerto hace escasamente un año, creo recordar. Pero bueno, eso estaba ahí, ya se iban pergeñando esas redes de agendas mundialistas que poco a poco hemos ido conociendo. Un tema muy interesante es que en 1954 van a aparecer las conferencias de población mundial. La primera es la de Belgrado en el año 65, luego vendrá la de Bucarest, luego vendrá la de México y luego vendrá la famosa del Cairo en 1994. Digo que es famosa por lo siguiente: en las primeras, bueno, bien no se sabía, parecía que había que reunirse para ver el problema mundial demográfico, si era un problema, no era un problema. Curiosamente se hace en capitales que son de países comunistas, o en México, que todavía está controlado por el PRI, que es un partido revolucionario, digamos, de izquierdas, y la siguiente es en el Cairo. En el Cairo es muy importante, a mí ya me cogió estudiando, ya en la universidad, ya daba clases y me inspiró para escribir un libro sobre demografía. Y esta es muy importante porque se empieza a ver que se está programando un globalismo donde el control de la masa de población es muy importante. Y ya no solo un control político de lo que se hace, de lo que se dice, de lo que se legisla, sino un control cuantitativo. ¿Cuánta gente tiene que haber en el mundo? Y se empieza con muy buenas palabras,
Vamos a la salud reproductiva. Bueno, sí, muy bien. En salud reproductiva sabemos que son anticonceptivos y aborto. Esto es la salud reproductiva. Pero bueno, ahí ya se va pergeñando muy bien lo que se va a ser esa especie de atentado o lucha contra ese primer mandato que hemos dicho del Génesis. Henchid la tierra. No. Hay gente que no quiere que la tierra esté llena, que haya gente. Se empieza a plantear como un problema, como un drama. Muy rápidamente, el año siguiente, hay la conferencia de población en Pekín, muy famosa porque ahí aparecen cosas que ya nos suenan. Dijeron, no, ya no hay que hablar de padre y madre, hay que hablar de progenitor A y progenitor B, y es cuando los estados empezaron a cambiar los DNIs para que no aparecía papá, mamá y todas estas cosas. Bueno, todo eso se iba trabajando. Lo que estoy intentando decir, y estoy intentando exponer y seguir exponiendo, es que las cosas no son por casualidad, las cosas se van articulando, se van creando las redes, se van creando los think tanks, se van creando los poderes mundialistas, se van articulando entre ellos, las grandes corporaciones económicas, bueno, y esto se va viendo. La última de población es la de Nairobi, donde ya se descara, en el 94, fue terrible, pero se consiguen como acuerdos. Imagínense que Europa concede créditos, que luego tienen que pagar, a los países africanos para que compren preservativos a las fábricas europeas. Tiene mucha gracia. Vamos a salud reproductiva, significa que os damos créditos a un interés que ni te cuento para que nos compréis preservativos que luego resulta que eran de malísima calidad y que tampoco sirven para mucho porque se rompían todos. Bueno, esto era el gran diseño. Para investigar estas cosas es relativamente fácil. Uno en internet puede encontrar el programa de acción del Cairo, del 94, donde es muy curioso porque ahí ya se empiezan a hablar de cosas que en su momento decían, bueno, no tiene importancia, o es una tontería. No, luego sí que tendrá importancia. Se empieza a hablar de que van a haber oleadas de migración. En el año 90 del siglo XX todavía no habíamos empezado a sufrir oleadas migratorias, pero ya se empieza a preparar el territorio diciendo que los estados tienen que aceptar a migrantes indocumentados, que es verdad que los estados pueden hacer sus políticas de control de la migración, pero ojo, que esto nunca quede asociado a xenofobia o a odio racial. Ya ellos ya sabían. Comparado con nosotros, los mundialistas nos llevan décadas de adelanto, pensando, diseñando, preveyendo problemas, preveyendo reacciones y buscando cómo se pueden controlar estas reacciones. Bueno, llega el año 68 y se crea el Club de Roma. El Club de Roma no es tan conocido. Cuando empecé a conocer el Club de Roma, porque gente importante para mí, gente muy bien formada, decía, uy, aquí hay un grupo mundialista. Bueno, en el Club de Roma se reúnen gente de altísimo nivel y contratan al Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los institutos de investigación más potentes que hay en el mundo, para que hagan un análisis de lo que pasa a nivel mundial. Estamos hablando del año 68 y este informe va a salir en el año 72, 1972, primer informe del Club de Roma. Luego veremos el segundo informe, que lo tengo aquí, por cierto, que no se esconden, porque esto lo publicó Plaza y Janés, o sea que estos tampoco tienen ningún reparo. Estos, a veces decimos, tantos en la oscuridad, no, a veces tienen un descaro y dicen lo que piensan, y luego leeremos algunas cosas que son tremendas y nos anuncian lo que va a ser nuestro futuro próximo. Entonces, en el Club de Roma, en el año 70 está publicado, se puede encontrar en internet, se publicó en Fondo de Cultura Económica, por tanto, este informe, y ya se avisa de muchas cosas. El Club de Roma sigue funcionando. Hace unos años, en el 19, le dieron un homenaje a una niña muy rara que se llama Greta Thunberg, también tan rara, pues, o sea que el Club de Roma, lo que estoy diciendo no son cosas que se van agotando, no, son instituciones que se han ido creando, siguen subsistiendo, están trabajando, se van interrelacionando, se van puliendo sus estrategias, van funcionando. Entonces, en esta obra de los límites del crecimiento, plantean que más o menos para mediados de este siglo que ya estamos, hacen una proyección de población
están recogiendo esas conferencias de población que hemos dicho, y dicen, en el año más o menos a mitad del siglo XXI habrá 14.000 millones de personas, que no las habrá, estaremos 8.000 millones y poco, o sea, se equivocaron por unos 6.000 millones, un pequeño fallo, no pasa nada, pero claro, hay que controlar esto, ¿y cómo? Pues reduciendo la población mundial, y empieza a aparecer el argumento ecologista, estamos hablando de un informe del año 72, ya lo que va a ser la teoría del cambio climático, todo esto ya se está pensando, y luego lo veremos incluso con expresiones muy potentes, ¿no? Entonces, hay que eliminar población, hay que hacer una serie de políticas, y en este texto se dicen cosas muy interesantes. Se dice que hay que cambiar la política mundial, pero como esto va a ser muy traumático, dicen, hay que empezar a transformar las ideologías, la forma de pensar de la gente. Ya nos empieza a prefigurar que ellos saben que hay que hacer ingeniería social, hay que cambiar la mentalidad. Esas políticas en esa época, en los años 70, 80, 90, todavía del siglo XX, todavía había mucha gente normal, con 4 ideas sencillas pero bien situadas, y por lo tanto ni hubieran entendido lo que era la transexualidad, ni hubieran entendido lo que eran las parejas homosexuales, ni hubieran entendido nada de nada. Con lo cual, primero hay que cambiar las mentalidades. Llegan a hablar de que hay que iniciar nuevas formas de pensamiento. Imagínense, gente que dice, bueno, vamos a cambiar el mundo, pero primero hay que cambiar la mentalidad de la gente. Aquí ya, y luego lo veremos explícitamente, ellos son los primeros que nunca se han creído en la democracia, ¿no? El poder es lo que la gente decide. No, vamos a cambiar la mentalidad de la gente para que luego decida lo que nosotros queremos decidir. Claro, esto es evidente. Bueno, esto seguimos avanzando. En el año 71 se crea el Foro Económico Mundial, el famoso Foro de Davos, que se empezó a hacer famoso porque un periodista dijo, ahí se reúnen tíos muy importantes, y es verdad, en Suiza se reúnen una semanita, en una semanita no se llegan a acuerdos de cambio mundial, ni eso se va para verse, porque todo lo que se trabaja a otros niveles. Lo que nadie sabe es que el Foro Davos o el Foro Económico Mundial tiene asambleas regionales en Asia, en África, en América del Sur, y estos se van reuniendo, van trabajando, y nosotros no, solo cuando sale la foto de Suiza, que hay un periodista que ha sacado que iba no sé quién, bueno, así nos tienen siempre entretenidos y atontados, pero el Foro Económico Mundial es un nivel de encuentro de élites muy potente. Luego, en 1973, se crea la Comisión Trilateral. En estos momentos todavía la Unión Soviética es fuerte, hay un combate con esta globalización anglosajona, y David Rockefeller, decide impulsar, él le llama una comisión internacional para la paz y la prosperidad. Pero bueno, la intención es crear un sistema de control capitalista, derrocar o tumbar definitivamente al comunismo, que habían sido ellos mismos los que los habían financiando a los bolcheviques y la revolución bolchevique, porque pensaban, a lo mejor con este sistema controlamos al mundo. Luego descubrieron que ese sistema no se aguantaba y dijeron, pues ahora con el capitalismo a ver si controlamos el mundo. Ellos siempre han jugado a los grandes sistemas de control económico. Entonces, en la Comisión Trilateral se hace un eje que es Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Esto es curioso porque luego cuando más tarde viene la Unión Europea, se crea la Unión Europea, se crea artificial y se nos impone la Unión Europea, porque todos sabemos que cuando se puso la Constitución a voto de las naciones, Francia dijo que no, Holanda dijo que no, y ahí se acabó la democracia y dijeron, esto ya no se vota, esto va por tratado internacional y ya está. Pero la idea era que cuando apareció el euro como moneda universal en Europa, que fuera siempre al mismo nivel que el dólar, que era el mismo valor que el dólar y el mismo valor que el yen. Y así era la prefiguración de lo que iba a ser una moneda internacional. Otra cosa es que luego siempre viene la realidad, las economías oscilan, los valores oscilan y no lo han podido hacer. Pero no les quepa la menor duda que el euro no es un valor, una moneda en sí misma, es una moneda de paso para acabar en esa moneda universal.
que evidentemente controlarían el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo lo que controlan. Seguimos avanzando en fechas. En 1987 aparece un informe de la ONU que ha pasado muy desapercibido, pero yo creo que es muy importante y muy interesante. Es el informe Brundtland, se debe el nombre a la que era entonces primera ministra de Noruega, y es un informe donde ya empezamos a encontrar, aparece por primera vez la expresión que le sonará ahora, economía sostenible, ¿no? Esto le suena, ¿no? Constantemente se nos está haciendo el diálogo, el discurso, el adoctrinamiento de que tenemos que ir a una economía sostenible, no podemos seguir creciendo indefinidamente, que es muy curioso. Todos los que nos habían alimentado la idea de que la economía tenía que progresar, las sociedades tenían que progresar indefinidamente, ahora economía sostenible. Esto lo digo porque el informe se basa en un economista, Schumacher, que es un británico germánico, y este tío, en 1955, viajó, es un gurú de la economía, en 1955 viaja a Birmania y tiene una iluminación, que es que la solución del mundo está en copiar la economía budista, lo que hacen los budistas. Todos ya sabemos que la economía budista es puntera en todo, en investigación brutal, están con sus potijos, y los bombón, vamos, esto es el progreso económico en su máxima expresión. Y le llamó así, economía budista, y de ahí sale la economía sostenible y empiezan a generar un lenguaje y unas ideas que nos están metiendo ahora, que es que la economía, bueno, ni siquiera la tecnología, tenemos que aspirar a una tecnología puntera, sino la necesaria para una economía. De ahí salió la expresión que a todos nos suena, economía de proximidad, Fíjense cómo nos toman el pelo. Globalización, significará que por todo el mundo podrán correr todas las mercancías y tú podrás comprarte unas zanahorias que se han producido en China y serán más baratas. Fantástica la globalización. Y de repente nos dicen, no, economía de proximidad, te tienes que comer la zanahoria que se cultiva en el Bajo Llobregat, que por cierto la riegan con agua que debe estar contaminadísima, y una zanahoria te cuesta 20 euros. Y dices, bueno, no, es que esto es lo más sostenible, esto es un bien para el planeta. Sí, comer una zanahoria 20 euros. Bueno, estas son constantemente el globalismo nos va creando estas contradicciones mentales, no nos damos cuenta, nos va destructurando nuestro sentido común, la cabeza, pero es parte del proceso. Digo que no es, este informe es muy interesante y para investigarlo, para ver cómo ha influido. Pero esto aparece en 1987, en 1990 aparece el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué aparece el Foro de Sao Paulo? Porque de repente Fidel Castro decide reunir a Lula da Silva en México y convocar a todas las izquierdas cuando el único régimen comunista en esos momentos es Cuba, en toda Hispanoamérica. Y justo en el año 90, que si se acuerdan lo podemos situar muy bien, ha caído el muro de Berlín, el proyecto soviético empieza a tambalearse, se hundirá en el 91, pero ellos ya lo ven venir y de repente dicen hay que reconfigurar todo el discurso de la izquierda para que no se nos escape, tenerlo controlado. Y a partir de ahí, en el Foro de Sao Paulo, en ese momento se articulan las estrategias para que después pues, aparezca Chávez, para que aparezcan todos los regímenes comunistas. Pensemos que, insisto, que en ese momento, en el 90, solamente el régimen comunista está Cuba y en pocas décadas pues hay 4, 5, 6 grandes países en toda la órbita de los regímenes comunistas. Pero lo que hacen es cambiar la ideología marxista clásica y en el Foro Sao Paulo, y esto ya irá teniendo que ver con la segunda parte de la conferencia, se empieza a hablar del indigenismo, todas esas doctrinas constantemente, el indigenismo, esos intentos que hemos visto en Chile de crear una constitución indigenista, de otorgar a los pueblos indigenistas comunidades autónomas, naciones autónomas. Bueno, ahí hay una discusión, no me puedo entretener, evidentemente, pero hay una discusión muy interesante dentro de la izquierda que está en hilación con el proyecto globalista, que es la siguiente. Bueno, aspiramos a disolver los estados, los viejos estados de las independencias, Colombia, Venezuela, tal, y creamos naciones indígenas, o en los estados aceptamos las diferentes naciones con sus derechos, con sus propias autonomías. Bueno, parece que gana la segunda versión porque intentar destruir todos los estados, eso crearía
un desequilibrio tan brutal que la propia globalización sería imposible, ¿no? Esto lo digo porque esto lo hemos visto intelectuales cercanos a nosotros, como Marcelo Gullo, en alguno de sus libros lo ha dicho, lo ha pensado y lo ha expuesto muy bien, cuando ha comparado el indigenismo con, por ejemplo, el separatismo catalán, ¿no? Diciendo, en el fondo, el indigenismo no es que amen. Hombre, es evidente que ningún marxista clásico amaba a los indígenas, más bien tenemos cantidad de textos de Carlos Marx diciendo que todos los indígenas son unos desgraciados, unos imbéciles, los llaman así, idiotas, y que el comunismo va a acabar con todo este indigenismo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora se hacen indigenistas? Porque, en el fondo, estos pensadores de izquierdas empiezan ya a adecuarse y apoyar el modelo globalista anglosajón, paradójicamente, donde los estados tienen que debilitarse, no tienen que desaparecer, pero sí quedados debilitados. Marcelo Gullo, por eso ve que las tensiones indigenistas que aparezcan en la Constitución, que por suerte el pueblo chileno tuvo sentido común y la tumbó, pero que aparecía que prácticamente los indígenas tenían unos derechos diferentes que otros ciudadanos chilenos y, bueno, era una nación de naciones. Esto nos suena a lo que quieren los socialistas, ¿no? España una nación de naciones. No son casualidades, hay una misma estrategia, hay un mismo discurso. Se aplicará de una forma en América, se aplicará de otra forma en países como el nuestro. Y ya en 1992, cuando nosotros estábamos tontamente celebrando las Olimpiadas, la ONU prepara su Agenda 21. La ONU establece una comisión en la cual participan muchos individuos de estos grupos que he dicho, de estos think tanks, etc. Y la Agenda 21 pretende ya llevar a cabo unos objetivos. Su objetivo era para el 2015, objetivos de sostenibilidad. Antes hemos dicho que el informe Brundtland ya habla de la sostenibilidad por primera vez. Todos están desarrollados estos objetivos para acabar con la economía, en el fondo, industrial, acabar con la economía de las naciones, de los estados, irlas rebajando a economías autónomas, pero cuando hablo autónomas hablo de esto, de economía de proximidad, que nos dediquemos a cositas, bueno, incluso luego veremos los objetivos. Y entonces el programa 21 o Agenda 21 era para el 2015, pero cuando vieron que ya no llegaban, que era imposible, pues inventaron la Agenda 2030, ¿vale? O sea, la famosa Agenda 2030 viene de este proyecto mundialista, pero que es una rectificación. Ustedes se acuerdan perfectamente de los planes quinquenales en el comunismo. Dentro de 5 años llegará el comunismo. Ahora estamos en la fase socialista. Llegaban los 5 años, estaban peor, ¿no? Pues otro plan quinquenal. Venga, ahora sí, ahora llegará el comunismo. No, tampoco ha llegado. Y así, hasta que cayó la Unión Soviética, estaban con sus planes quinquenales. Esto de la Agenda 2030 es evidente que no se van a conseguir los objetivos que se proponen, porque entre las cosas son absolutamente ilusorios, pero es ir teniendo a la gente entretenida, a las instituciones entretenidas, con un proyecto. Casi estos objetivos yo los leo y dices, bueno, esto es casi un antievangelio o un intento de sustitución del evangelio, ¿no? Fin de la pobreza. Jesús nos dijo que habría pobres hasta el final de los tiempos. O sea, la pobreza no se va a acabar nunca, y en el 2030 menos todavía. Lo que va a haber es más pobres, esto es evidente. Hambre cero. Mire, Cristo nos dijo que había que dar de comer a los hambrientos, ¿no? Hambre cero. Salud y bienestar, cuidar a los enfermos, parece que estos son las obras de caridad. Bueno, ya se ve que son unas peticiones, unos deseos, unos desideratus, para mover a las instituciones y a las pobres buenas gentes que se creen esto, de que esto es muy bueno. Se habla de la vida submarina, y dice, ¿qué tiene que ver la vida submarina? Bueno, ojo, y es muy importante, la vida submarina significa el control de toda la riqueza que hay en las aguas territoriales, que pasarán a un control internacional. Ya hemos visto como Marruecos apropia y dice que son las aguas territoriales de Canarias, que son suyas, y aquí el gobierno ha dicho que bueno, pero porque en el fondo el proyecto es que ya esto ya lo vieron los globalistas, de ahí el tema del cambio climático, el constante miedo que nos ponen sobre las crisis climáticas. Uno lo dijo muy bien, el clima no entiende de fronteras, por lo tanto, si hay calentamiento, lo hay a un lado de la frontera y al otro lado de la frontera de cualquier país, con lo cual problemas globales necesitan
gobiernos, políticas globales, y políticas globales necesitan gobiernos globales, mundiales, y gobiernos mundiales necesitan un control económico mundial y una moneda mundial. Esto es evidente, ¿no? Pero bueno, no nos entretendremos en esto de la Agenda 2030 porque es tal delirio que la gente se lo cree y se emocione con esto que bueno, si hemos llegado hasta aquí es que estamos perdidos. En esto llegamos a Soros. Bueno, ¿qué tiene que ver Soros con esto? En cierta medida, mucho, y sobre todo, no tanto por él, sino por sus antecedentes intelectuales. Soros, aunque parezca mentira, estudió, y aunque parezca mentira, ha escrito cosas, y es curioso, y si se leen las cosas dices, no se calla, dice lo que piensa, otra cosa es que la gente nunca lea las cosas. Y Soros tuvo como maestro, fue a las clases de Popper, de Karl Popper, que escribió la famosa obra La sociedad abierta y sus enemigos, que era una defensa del capitalismo frente al comunismo, que lo consideraba una sociedad cerrada, y entonces ya aspiraba Popper a que la paz mundial vendría con un mercado mundial y, por lo tanto, un libre mercado mundial, que por cierto está siempre todo regulado. En todas las conferencias digo que el único mercado libre es el narcotráfico y el mercado negro, porque lo demás todo está absolutamente regulado, por mucho que digan. Pero bueno, es esa idea de universalización. Ya estaba en Kant, la democracia universal, que unirá a todos los pueblos, nos traerá la paz universal, etc. Entonces Soros bebe de Popper, de esta obra, La sociedad abierta y sus enemigos, y por eso crea la Fundación Sociedad Abierta, la Open Society Foundation, porque su maestro es este, ¿no? Entonces, veamos las intenciones que él mismo explica. No es teoría de la conspiración, porque no nos inventamos nada, sino lo que él dice. Dice Soros en una carta, precisamente contra Orbán, en Project Syndicate, un portal internacional, dice: ¿qué queremos? Crear sociedades abiertas. Ojo, y ahora viene interesante, una sociedad abierta que es multiétnica, multicultural, acelerando la migración. Luego explicaré también alguna idea de Soros, su estrategia, y veremos que nos cuadrarán las cosas. Y desmantelar la toma de decisiones nacionales, poniéndolas en manos de la élite mundial. Esto no me lo invento yo, esto está publicado, esto se puede leer, no miente. Si hay que decir algo a favor de Soros, es que no miente. Crear sociedades abiertas, multiétnicas y multiculturales, esto tiene un sentido, porque los viejos Estados-naciones habían, más o menos, en Europa, habían conseguido una cierta uniformización, incluso cultural, racial, y esto otorgaba como, digamos, refuerzo a la idea de soberanía. Ahora bien, una vez creas sociedades multiculturales, que es lo de las constituciones indigenistas, ¿no? Ya no hay idea de ciudadanía, por tanto no hay idea de Estado, o no se sostiene la idea de Estado, y entonces caes en una debilitación de la soberanía y de la legalidad de los Estados. Y esto lo tenía muy claro. No leo la contestación de Orbán porque es muy larga, pero le dice que otra sociedad es posible. Hay un libro de Juan Antonio de Castro, que Soros, rompiendo España, es profesor de la Universidad Complutense, da muchos datos, y se puede ver cómo Soros ha alentado el separatismo catalán, por ejemplo. No porque le gusten las fabas y las butifarras o los castells, que bueno, son los catalanes, no, porque es plan de una estrategia que enseguida vemos como él mismo la explicita. He hecho una recopilación breve, muy sucinta, de lo que ha ido pagando. Solo se ha pagado 2,8 millones de euros para financiar el famoso Diplocat, que es la agencia catalana de esto. Ha pagado 300.000 euros cada año a la Freedom Files, que es un lobby en Bruselas para blanquear a los terroristas de ETA y para blanquear a los que se fueron deteniendo en el procés catalanista, separatista. La European Stability Initiative, que también es un lobby europeo, también para blanquear los movimientos nacionalistas como el catalán. 50.000 euros al Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Uno se plantea, ¿y por qué La Sexta nunca habla mal del catalanismo y del separatismo? Hombre, porque Soros, a través de Gala Capital, que es una financiera, pues financia a La Sexta. Ha financiado la app Baldoni, que es una app que se estuvo a punto de aplicar, que era brutal porque
porque se podía haber hecho un referéndum absolutamente virtual en Cataluña, con todo un sistema informático, han financiado los CDRs, etcétera, etcétera. Aquí un pequeño inciso, igual luego salen las cuestiones de las preguntas, pero cuando se ha dicho Rusia quería favorecer el independentismo catalán, bueno, Rusia lo que hizo es pagar unos bots y tal para agitar un poco, más que nada porque en el momento que estaba pasando en Cataluña nuestro procesismo, estaban con los acuerdos entre Ucrania y Rusia, y entonces dices, no me dejáis aspirar al Donbass y todo eso que creo que nos pertenece, que tienen que ser autónomas, pues ahora os fastidio y creo ambiente. Pero Rusia, evidentemente, no iba a traer, como decían, 11.000 soldados a Cataluña a defender la independencia, entre otras cosas, ¿cómo iban a venir desfilando por medio Europa? Vamos a... un delirio, ¿no? El que ha metido dinero es Soros, es la Open Society Foundation, evidentemente, otros también, pero esto corresponde a una estrategia que el mismo Soros la cuenta, la explica, en sus obras. Él habla, inspirado en esa escuela de Popper, que los cambios sociales, incluso lo iba a decir, dice, las democracias tienen que ser tratadas con ataques, con choques, porque para imponer la democracia hemos de acabar, esto es una idea muy paradójica, con la idea de soberanía. Sorprendente, porque su idea de democracia no es la misma que la que imaginamos nosotros, y lo que sí que tiene claro que hay que acabar con la soberanía. ¿Cómo se consigue? Con lo que él llama, y lo escribe en sus obras, una estrategia de choque frontal. Esto es, crear conflictos que no lleven, él lo llama las zonas grises, crear zonas grises, zonas de conflictos, zonas de tensiones, donde en un momento determinado, en un estado determinado, se cree, bueno, un debilitamiento legal que lleve a que ese estado tenga que al final recurrir a instancias superiores, como por ejemplo Europa, etcétera, con lo cual el propio estado va a perder fuerza. Esto lo vimos en Yugoslavia. ¿Se acuerdan que la Yugoslavia que existió desapareció de golpe, creando unas guerras civiles brutales porque Estados Unidos y la OTAN deciden intervenir sin resolución de la ONU? Y bueno, eso lleva a que los pobres serbios se tienen que defender, claro que hay muertos, y su líder, Milosevic, pues al final es encausado en el Tribunal Supremo de La Haya. Eso refuerza la idea de un derecho internacional por encima de los derechos locales nacionales, y por cierto, Milosevic apareció muerto en su celda, como tantos y tantos que se opusieron al mundialismo o al proyecto de Estados Unidos. Pero esto es lo que vimos en Siria, como he dicho, de repente, ¿por qué el ISIS, que es teóricamente el islamismo más radical, todo el mundo sabe que lo financia la CIA, lo financia Estados Unidos, para cargarse la legalidad vigente, que es la del régimen de Bashar? Pues bueno, ¿qué ha creado? Pues un sistema, digamos, un Estado fallido, nunca mejor dicho, donde la última legalidad vigente va a ser la ONU, y al final ya verán, como tarde o temprano, eso va a ser, como he dicho antes, el lugar donde depositar 2 millones de palestinos que están machacando y conseguir el proyecto sionista de Israel. Y en España, pues evidentemente, pues vendría a pasar lo mismo. En España vendría a ser, yo no creo, luego si quieren preguntan y les daré mi parecer, no creo que Soros y esta gente quieran cargarse el Estado español. Lo que quieren es noquear al Estado español, crear un Estado tocado, un Estado que tenga que recurrir a Europa, un Estado que al final no sea capaz de resolver sus propios problemas. Vemos que Pedro Sánchez está haciendo el juego, evidentemente, a todo esto, colapsando el Estado de Derecho. Claro, cuando se colapse el Estado de Derecho, pues habrá que recurrir a Europa. ¿Qué bien? ¿Europa nos va a salvar? Sí, a cambio de ceder nuestra soberanía o parte de nuestra soberanía, o la poca soberanía que nos queda. No sé si me explico. Bueno, dicho esto, creo que es muy importante, y quiero ser fiel a... No he puesto el cronómetro, pero bueno, tú me avisarás. ¿Vale? Volvamos al Club de Roma. Podríamos volver a todos estos grupos
think tanks, sus documentos, son todos muy interesantes. Pero en el año 91 el Club de Roma sacó su segundo informe. Insisto, no se escondieron, yo estaba en una librería, como siempre, mirando libros, mirando comprar, y digo, anda, estos tíos han publicado esto, y lo leí, y digo, anda, y son capaces con todo el descaro de decir esto, ¿no? Teóricamente es un grupo secreto de una élite mundialista y sus planes de dominar el mundo, y lo decían con toda tranquilidad, ¿eh? Por lo tanto, muchas veces la culpa de que estos avancen es culpa nuestra de no ponernos las pilas, no formarnos, no hacer frentes culturales, no difundir, ¿eh? Está, insisto, editado en Plaza y Janés, imagínense, ¿eh? En este documento, en este libro, los expertos que han contratado dicen cosas tremendas, ¿eh? Voy a leer algunas que también nos ayudarán a entender por qué el independentismo o los movimientos nacionalistas independentistas sirven al globalismo. Porque no son lo opuesto, es una misma estrategia, son dos cosas de una misma estrategia. Leo literalmente, por ejemplo, página 39, un epígrafe que titula Despertar de las minorías y nacionalismo. Dice, bueno, cada vez hay una tendencia a que haya unidades políticas más altas. Vimos cómo se creó la Unión Europea, cómo se han creado los grandes tratados de libre comercio en la América del Norte, etcétera. Igualmente ocurre en Asia. Y dice, y esto lleva a que la gente tenga recelos de estas estructuras de poder, estas estructuras excesivamente centralizadas. Y entonces, como contrapeso, van a aparecer movimientos nacionalistas, incluso separatistas. Dice, el aparente conflicto deriva de la dificultad de reconciliar dentro del sistema político existente estas dos tendencias aparentemente contrarias, pero esta tendencia, el epicentro es el Estado-nación. El globalismo y el independentismo, en medio tiene el Estado-nación. ¿Qué hacemos con el Estado-nación? El globalismo exige que se disuelva el Estado-nación. El nacionalismo, separatismo, independentismo debilita al Estado-nación. Por lo tanto, si hay movimientos separatistas, independentistas, no van contra la globalización, van para debilitar los estados que pueden ser un obstáculo para el proceso y la cesión de soberanía de cara a un globalismo. Esto lo dicen ellos. Y sigue diciendo, página 38, para la mayoría de países la erosión de la soberanía puede constituir un movimiento positivo hacia el nuevo sistema mundial. Esto es divertidísimo, ya te lo dicen. Año 91, están diciendo, bueno, vamos a ir a una situación que los estados perderán soberanía. Y esto es positivo, esto es muy bueno para este mundialismo, para este sistema mundial. Dice, y todo esto requiere, el mundialismo, el globalismo, limitar la democracia. Aquí ya no se cortan un pelo, pero insisto, esto no lo esconden, esto está publicado, yo lo compré y yo lo he leído. Límites a la democracia. Los gobiernos han llegado ya a comprender que el efectivo despliegue de su más estimado derecho, su soberanía, requiere que sea puesta en común con la soberanía de otras naciones. Aquí olvidaros, uno es muy divertido cuando lee el proyecto de Constitución Europea, ese que por fin se dejó de votar porque Francia y Holanda dijeron que no. Era muy divertido porque ponía competencias de la Unión Europea y propias de la Unión Europea, X. Competencias de la Unión Europea y compartidas con los Estados-nación, X. Entonces uno esperaba encontrar competencias de los Estados-nación. Y no aparece el epígrafe, no hay. O sea, dices, aquí, ¿cómo es posible que millones... Aquí en España sí, fue el primer país que se votó y se votó sí, porque somos tontos, evidentemente. Nadie se lo leyó, pero es evidente que aquí nos están cercenando la soberanía y impulsados por los demócratas que dicen que el ídolo es la soberanía nacional. Bueno, una tomadura de pelo impresionante. Y sigue, no quiero alargarme, pero... es que no tiene pérdida. Entonces dice, la situación, ellos mismos lo reconocen, la situación actual es un tanto paradójica. Por un lado, la complejidad y los análisis de este sistema, ¿no? Para gobernar un sistema global hay que centralizar, centralizar significa que el poder esté en manos de unas 4 corporaciones, 4 élites, todo esto.
pero nos vamos a encontrar que también hay demandas de independencia y de autonomía. Y dice, estos dos enfoques, y aquí viene el título de la conferencia, dice el texto, estos dos enfoques en el fondo son realmente dos caras de la misma moneda, ellos lo dicen, Lo tienen muy claro, tienen que fomentar movimientos separatistas, nacionalistas, tensiones en los estados constituidos. No, insisto, no creo que les interese estados fallidos, porque entonces la propia Unión Europea no les serviría, pero sí estados muy tocados, estados sin soberanía, estados descolocados y esto. Luego, es curiosísimo, yo me quedé pasmado, ellos mismos se ríen de los políticos demócratas, ellos mismos se ríen, con lo cual es un aviso para navegantes que la clase política o la casta política, ellos ya la consideran como, bueno, son serviles, da igual, y estos poco a poco habrá que cambiarlos. Es que se están riendo de la democracia, yo también me río, normalmente de la democracia, pero ellos se ríen y ellos se pueden reír y yo no, porque me acusan de algo, ¿no? Y dice lo siguiente, nueva clase política, un epígrafe del segundo informe del Club de Roma. Estoy leyendo literalmente. Claro, ¿cuál es el problema de los políticos? Dicen, ellos mismos critican. Claro, es que tienen que gobernar, las elecciones son cada 4 o 5 años y así no se puede gobernar. Claro, los problemas son a largo plazo, cosa que hemos defendido muchos. La democracia, si los políticos miran solo a 4 años, nunca podrás tener una política de Estado, nunca podrás... Eso que criticábamos a nosotros y nos acusaban, ya saben ustedes de qué, de repente los mundialistas lo pueden decir con toda tranquilidad. Este sistema no funciona, esto de elegir cada 4 años, esto no puede ser. Están abogando por una casta tecnocrática que sea la que dirija el mundo y a estos no hay que elegirlos nadie. Y ellos mismos dicen, página 195, dice, en la actualidad, año 91, quienes se presentan a una elección tienden a ser individuos con vanidad, con deseo de poder. Esto es cómo se puede gobernar el mundo, ¿no? Esto hay que acabarlo, Nos están diciendo, olvidemos, la democracia está caduca, nosotros mismos la vamos a caducar, no va a ser la ultraderecha, no. Aquí un mundialismo no puede permitirse votar cada 4 años quién gobierna el mundo, no sé si me explico, Esto no, es indiscutible, Y así seguiríamos sin parar. Pero acabo con algo que enlaza con el principio. Al principio he dicho que hubo un primer mandato de Dios, ¿no? Henchid la tierra, dominadla. Hubo un personaje en el siglo XIX, fundador de la sociología, disciplina que represento, que, digamos, todas sus categorías mentales las elaboró en un sanatorio mental porque había cogido la sífilis, quería redimir a la humanidad, vio una prostituta y dijo, esta representa a la humanidad, se acostó con ella y, claro, cogió la sífilis. Y así apareció la sociología, ¿no? Bueno, y habla de que tiene que venir una nueva religión, todas las religiones eran falsas y ahora tiene que venir la religión de la humanidad. Pero esta religión tiene que tener una diosa, y dice, es la tierra, Y aquí ya vemos en el siglo XIX, principios, prefigurado todo lo que va a ser el adoctrinamiento ecologista. Entonces el informe dice lo siguiente, informe del Club de Roma, 1991, dice, lo que proponemos es algo tan brutal, crear un poder mundial que resuelva los problemas mundiales, que para unir a los hombres solo se unen si tienen miedo. Esto ahora voy a leerlo y vean que es literal, no me lo estoy inventando. Y por lo tanto, la única forma de conseguir este objetivo es buscar un enemigo, conseguir convencer a la gente que tenemos todos un enemigo común. Y dice, leo literalmente, en la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, encontramos la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento de la Tierra, la escasez de agua, el hambre y otras cosas por el estilo, cumplirán adecuadamente el papel. Esto ya lo tiene muy claro. Todo el miedo climático que están creando día y noche a través de todos los medios habidos y por haber de comunicación, ellos ya lo saben, lo dicen literalmente. Es para cumplir un papel, que todos nos unamos en favor de ese poder mundial que nos va a redimir de los males de la humanidad. Pero, dice, no hemos de equivocarnos los síntomas con las causas, y ahora viene lo fuerte, y con lo que acabo esta charla. Dice, todos estos peligros vienen causados por la intervención humana, Es decir, no solamente hay que decir que, ojo, peligro, que se calienta el planeta, no, hay que decir que el hombre es el que calienta el planeta, Esto es lo que hay que decir. Estos peligros vienen causados por la intervención humana.
y solo pueden ser vencidos mediante un cambio de actitudes y en el comportamiento. Y ahora aquí viene la frase ya definitiva, dice, página 121, el verdadero enemigo del hombre es la humanidad. Esto es brutal. Esto es brutal. El enemigo del hombre es el hombre. Hay que acabar con el hombre, hay que extinguir al hombre. Y por eso entendemos que todos estos mundialistas siempre diseñaron estas políticas antinatalistas, estas políticas de control de la población mundial y estas políticas en las cuales no tienen ningún reparo. Se ha escrito y se ha dicho que 8.000 somos demasiados, hay que reducir a 2.000 millones. ¿Cómo? No se preocupen, con eutanasia, con esterilización, con lo que ustedes quieran, pero lo conseguiremos, porque ese es su objetivo. Pues nada, hay que luchar contra esto. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Lo que sí que rogaría, por favor, es que las intervenciones se ciñan a preguntas muy concretas que nos pueda contestar también Javier y no a tratar de impartir conferencias paralelas, ¿vale? Para así no tratar de eternizarnos. Si alguien quiere intervenir. Sí, Carlos. ¿Me levanto? Buenas tardes. Yo quería saber, así de forma concreta, qué opinión tienes de... Bueno, has citado como el marxismo y los movimientos comunistas como esos intentos que se han llevado de crear un control global, digamos, y hoy en día estamos viendo cierto auge dentro de un supuesto comunismo, de un patriotismo de los Estados-nación, y una defensa de la unidad de los Estados-nación, con algún partido que conocemos que se presenta incluso a las elecciones, etc. Entonces, ¿qué opinión tenías de esta especie de cambio del comunismo, si es que se puede llamar cambio, o si puede haber algo detrás, alguna intención detrás, o si puede ser sincero, incluso como algunos si puede ser un aliado, etc.? Sí, muy interesante porque Rusia... Estados Unidos, con esta guerra de Ucrania, pensaba que, guiados por informes de estos think tanks, que Rusia colapsaría en 3 meses. Ellos tenían intención de que, una vez colapsara Rusia, dirigirse a lo que les interesa, que es impedir que China se convierta en la potencia mundial y en el factor universalista mundial. Y entonces no han podido, pero no han podido porque Rusia, a mi entender, tiene sentido de imperio todavía, ¿no? Y ellos mismos reconocen que, aunque la Unión Soviética a muchos les desagradara, pero que al menos la Unión Soviética fue una extraña expresión de ese sentido de imperio. Cuando hablamos de sentido de imperio es sobrevivir. Ellos quieren sobrevivir como cultura y, por tanto, no es de extrañar que el propio Putin haya, por un lado, favorecido la Iglesia Ortodoxa, grandes manifestaciones religiosas, todavía manteniendo pues grandes hitos de la Unión Soviética, porque ellos, a diferencia de nosotros, que somos hipercainitas y han creado estas leyes de memoria histórica para tal, ellos dicen, tenemos que absorber nuestra historia, nos guste o no, es parte de nuestra guerra, es parte de nuestra supervivencia si mantenemos la identidad. Entonces, han tenido esa habilidad de asumirla y ya está, ¿no? Que sería como si en España, si uno es de izquierdas pero patriota de verdad, y dijera, bueno, pues reconozco que el franquismo fue bien, yo qué sé, esta capacidad de decir, bueno, asumo mi historia, ¿no? Y entonces es verdad que hay reacciones de lo que llamaríamos patriotas en los Estados-nación, incluso con éxitos electorales, con un problema estratégico muy importante, porque como el discurso es la defensa de mi nación y el sistema electoral permite que tengan amplia representación en Europa, pero en Europa, claro, si yo defiendo mi nación, tú también eres antieuropeísta y defiendes tu nación y tal, a lo mejor coincidimos o a lo mejor no, ¿no? Y entonces esto les tiene muy atascados en Europa porque no pueden hacer alianzas potentísimas que podrían hacer, ¿no? Hay, como, digamos, los conservadores o populistas que llaman, no se entienden entre ellos, pero bueno, es un problema, pero sí que es un motivo de esperanza, creo que lo que he dicho antes, ¿no? Que los sistemas, el globalismo lo tenían que haber implementado ya en época de Napoleón. Napoleón ya había diseñado los Estados Unidos de Europa a imagen y semejanza de los Estados Unidos de América, ¿no? Y eso se hunde, y todos los proyectos globalistas
parece que y se acaban hundiendo. Y entonces todo lo que sean reacciones yo creo que es muy bueno. Otra cosa es saber leer los tiempos políticos, saber cómo fundamentamos nuestro patriotismo. Yo creo que es un error, creo que es un error confundir el patriotismo con el estatismo. Esto es que si solo el Estado puede garantizar que haya patriotismo. Más bien, yo creo que en estos momentos somos patriotas contra el Estado, no sé si me explico, porque nos está dinamitando. Entonces, no es fácil, pero yo creo que sí que hay elementos suficientes para reflexionar, purificar mucho nuestro patriotismo para no caer en las trampas del propio sistema, ¿no? Porque a veces el propio sistema va a compensar un separatismo con un patriotismo para que defiendas un Estado, pero ¿qué Estado? El Estado que se ha rendido ante Europa y está sirviendo al globalismo, ¿no? Entonces eso exige en todos nosotros discernimiento, y yo creo que es muy interesante hacer una introspección y conocer la historia y saber cuál es nuestro sitio, nuestro momento, nuestra lucha, ¿no? A ver, yo te quería hacer una pregunta. A mí hay una cosa que no acabo de entender, y es si ellos buscan la disminución de la población hasta llegar a esos 2.000 millones que tú has dicho, pero por otra parte lo que quieren es que la economía funcione. ¿No les interesaría que hubiera más gente en el mundo realmente? Sí, entiendo la objeción, pero ellos funcionan con otro esquema. Ellos piensan, primero, que si hay poblaciones, claro, se han encontrado que de repente la India ha superado a China en población. Eso le da una fuerza geopolítica a la India hasta ahora inusitada. Era un vector que ellos no tenían planteado en el globalismo. Entonces ahora les aparecen los BRICS, ¿no? Brasil, poblaciones que crecen mucho. Entonces, la asociación, mucha población, riqueza, la hacemos nosotros. La hacemos nosotros. Ellos parten de la idea que habrá una élite dominante, tiene que haber una masa productiva, pero una masa productiva controlable. Por lo tanto, no puede haber estados o fuerzas demográficas, geopolíticas, troncos poblacionales que ellos no puedan controlar, ¿no? Y entonces, como dato, yo siempre lo pongo, es muy sospechoso, ¿no?, que ellos quieren tener el control geopolítico a todos los niveles, ¿no? Entonces, técnico lo van a tener, pero sobre todo alimentos, ¿no? Entonces el control de los alimentos lo quieren tener garantizado para una minoría. Me explico, todos sabemos quién es el mayor propietario en estos momentos de tierras en Estados Unidos, Bill Gates y compañía, ¿no? Lo cual es sospechoso, ¿no? Alguien que te dice que no hay que comer carne, ¿no? Pero el tío compra todo esto, o estos del Foro Davos que te dicen, no, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Sí, pero el que va comprando es este. Las grandes élites mundiales sospechan que cuando haya una reducción poblacional, claro que habrá una crisis económica previa, brutal, y entonces primero tienen que garantizarse la supervivencia. ¿Cómo lo están haciendo? Y tenemos datos. Lo están haciendo comprando las grandes extensiones del mundo de las tierras más fértiles, que están en el Cuerno de África, en las zonas patagónicas. Las élites mundiales, por cierto, Milei les ha abierto las puertas a la Patagonia a todos los judíos para comprar todas las tierras, y donde compran judíos tierras, ¿ves? Y compra, porque seguro que es buen negocio. Y entonces, con eso y la guerra de Ucrania, curiosamente, lo que se está debatiendo en el Donbass, si uno conoce la Chemskrim, que se llama, son las tierras más ricas de todo el mundo, que atraviesan una parte de Rusia, todas las zonas del Donbass y parte de Ucrania. Todos hemos oído que Ucrania es el granero del mundo, o lo había sido, porque son las tierras más productivas y tal. Y por lo tanto, ellos quieren tener un control de la materia prima, de la economía básica de supervivencia ante una crisis, que es poder comer, y a partir de ahí, sabiendo que habrá haber incluso una regresión industrial, todo esto les importa tres pepinos. Ellos están mirando a 50, 100 años. Nosotros somos los que, por desgracia, estamos mirando si llegamos a final de mes. Ellos están mirando cómo las crisis que van a provocar, a ellos no les van a afectar, ellos no van a pasar hambre, y ellos tendrán el control, en caso de crisis, de lo más urgente, que es la alimentación.
algún otro. ¿Se me oye? Sí. Sí. El mundialismo parece que sigue unas mismas estrategias por todo el mundo, es decir, sigue los mismos protocolos. Y en ese sentido, aparte de ser millonarios, Jeff Bezos, Zuckerberg, Rockefeller, Rothschild, Soros, ¿llevan algún modelo de religión o algún modelo de social? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que si el tema de la pandemia COVID ha podido ser precisamente, como dice en ese libro, para crear miedo, prevención, muerte, etc. Y la tercera es... No me acuerdo. Y la tercera es que si llevan más de 30 años desde que se escribió ese libro y otros libros y sigue teniendo las televisiones y todos los medios de comunicación, ¿cómo podemos hacer una batalla cultural contra el dinero digital, contra la identificación digital, etcétera, haciendo conferencias como esta? ¿Cuál sería una actitud más fuerte en contra de esas medidas? Empezamos una conferencia de 1 hora y se atrasen sus compromisos. No, voy a ser breve y creo que no me acuerdo ya ni de la primera. Bueno, la religión, ¿no? A ver, yo más que son personajes muy diferenciados. Estos grandes millonarios, algunos participan en el mundialismo porque les interesa, Bill Gates, compañía, otros, Musk, yo creo que ni le va ni le viene, tiene otras categorías mentales, normalmente son gente que no tienen una práctica religiosa conocida. Soros evidentemente es judío y un judío bastante resentido, porque hay judíos de todo tipo, tiene un odio especial hacia Occidente, esto se ve claramente. Entonces yo no creo que sean ellos representantes de un ¿cómo diría yo?, de un eclecticismo, son anti-algo, Pero sí que es verdad que en el ámbito anglosajón americano todavía hay, y está en un libro que está aquí escrito, que he sacado del protestantismo, hay todavía como la conciencia de ser el pueblo escogido, secularizada, pero ellos todavía tienen la conciencia, y eso explica el Imperio Británico, y eso explica por qué Estados Unidos se quiere convertir en un imperio mundial, como ellos son llamados a redimir la humanidad. Es una nueva religión que para ellos es la democracia, pero la democracia entendida, ya hemos visto, no como ellos mismos desprecian, sino que es una categoría metapolítica, metafísica, metareligiosa, de una especie de intentar redimir a la humanidad. Esto por un lado. ¿La segunda cuál era? La de... el COVID, sí. Y llevar a la soberanía de las naciones a una sometida a las autoridades sanitarias. Sí, esto es evidente. A ver, cada uno puede pensar lo que quiera, hay 1000 teorías, a veces parece que discutes con alguien y te matas si piensas una cosa o la otra. Fuera por casualidad, fuera porque estaba buscado, les ha ido muy bien. Esto está clarísimo. ¿Por qué? Porque ha sido un ensayo, los que nos dedicamos a sociología, ya tenemos un pequeño grupo de profesores que estudiamos el control social y las teorías del control social y cómo se han ido desarrollando en las últimas décadas, pues es evidente que una forma de control social es el miedo a la pandemia. Pero esto no cuando apareció la pandemia, es que ya está teorizado por Michel Foucault y muchos intelectuales desde hace décadas, de que aquel organismo, sea internacional, sea un Estado o el propio Estado, que se atribuya la posibilidad del control de la sanidad, de la salud, ese tendrá un poder simbólico inmenso. Porque ¿qué tenemos miedo? Tenemos miedo básicamente a enfermar y a perder el trabajo, no sé si me explico, Esos son los terrores que nos mueven. Entonces la pandemia, evidentemente, yo creo que lo que les sirvió fue para ensayar muchos mecanismos de control social que hasta ahora no se sabían. En teoría sí, pero en la práctica no. Eso es lo que yo intuyo. ¿Y la última, perdón? La tercera es que si nos llevan tanto ventaja y ¿qué hace? todos los medios de comunicación y la batalla cultural no cree que está perdida y por lo tanto esta batalla o esta conferencia, como otras, tendrían que ser más enérgicas a la hora de oponerse a determinados implementos como la identidad digital o las cámaras de identificación facial o el dinero digital. ¿Y qué soluciones podría haber?
Sí, a ver, esto es muy difícil, ¿eh? Hay un doble sentimiento. Por un lado, yo creo que hemos avanzado mucho, porque hace unos años pocos éramos conscientes de todo lo que se nos venía encima. La pandemia, bueno, creo que por ciertos periodistas, bueno, se creó un ambiente de resistencia como mínimo o anímica a lo que iba a ser este sistema, que es brutal y lo empezamos a ver. No nos quepa duda que lo que han aprendido de China, que es el control social a través del crédito social, donde ya solo estará el móvil, ya nos están habituando a que solo sea el móvil, y a través de lo que tú consumes, lo que haces, lo que pagas, si te vas de prostituta, si atentas contra la ética, no sé qué, pues te va bajando o subiendo tu crédito social, tendrás derecho a vivienda, perderás la pensión, y esto se hace por controles faciales. Bueno, esto llegará, esto se han frotado las manos. Estados Unidos quiere aprender de China, no se atreve a implementarlo, pero bueno, ya nos lo hará, y si no vendrá otra pandemia y nos habituarán a esto, ¿no? Entonces, lo importante, lo ha dicho José Luis al principio, diagnosticar una enfermedad es básico, porque no podemos pelear contra lo que no sabemos diagnosticar. Y yo creo que hace 10 años la gente no se enteraba de nada, o mucha gente no se enteraba de nada. Yo creo que ahora bastante gente sospecha que está pasando algo, y muy gordo, y se está informando, y por tanto hay un ámbito de principio de resistencia. Ahora bien, nos tenemos que habituar que el sistema es muy duro, no podremos acceder nunca a los grandes medios de comunicación, tendremos que trabajar hipodérmicamente nuestros canales de YouTube, nuestras redes, es lo que tenemos. Lo tenemos que explotar al máximo, tenemos que ser muy hábiles estratégicamente, sabernos conectar a nivel mundial, que hay mucha gente. A nivel local, lo hemos hecho con asociaciones que estábamos separadas, pequeñas asociaciones en pequeñas regiones de España, pues oye, pues conocernos, ya ir creando relaciones, amistad, ver que tenemos puntos de común, ver que analizamos las cosas y tenemos la misma perspectiva, y tocará lucha política. Ojo, el sistema es muy fuerte. En Cataluña lo vimos cuando empezó todo el fenómeno separatista. Empezamos, gentes como nosotros, a movilizar gente contra el separatismo, porque los partidos no se movían, ya lo daban por pactado todo y por vendido todo, ni el PP se movía, y empezamos nosotros a movernos, y cuando tras movilizaciones que eran prácticamente cada semana, que llegamos a sacar manifestaciones contra la Asamblea Nacional de Cataluña, contra la CUP, fuimos delante de la CUP, y cosa que nadie se había atrevido a hacer, ir delante a otra izquierda y acusarles de asesinos, ir a Esquerra Republicana y acusarles que en el 36 mataron a miles de personas, y cuando empezamos a movilizar miles de personas, de la noche a la mañana el Estado, bajo mano, pagó a una asociación, Sociedad Civil Catalana, le pagaba una media de 2,5 millones de euros para que controlara toda la disidencia contra el nacionalismo en Cataluña, patriótica, y la recondujera hábilmente al constitucionalismo del PP y del PSC, que evidentemente que llevaba la estrategia del PSC. Con lo cual nos hicieron muchísimo daño, pero bueno, ya sabemos, es el enemigo. El enemigo es muy duro, pero bueno, sobrevivimos, existimos y seguiremos luchando, es que no queda otra. O esto, o nos rendimos y que nos entregamos al globalismo. Señor Bill Gates, ¿dónde están los insectos que me tengo que comer para desayunar, ¿no? Pues yo de momento no pienso comer insectos para desayunar, ¿no? Pero la resistencia individual, que es muy así, muy hispánica, tampoco nos llevará a ningún lado. Hay que tenerla, ¿no? Esa solidez de mis criterios, mis principios, mis ideas, pero tenemos que trabajar entre nosotros, articular entramados. Yo, pues por suerte, vitalmente me lo puedo permitir, en el sentido que puedo viajar, y pues voy dando conferencias en Málaga, en Madrid, en muchos sitios, aquí, a gentes, de buenas gentes patrióticas, y entonces vas descubriendo que en toda España hay grupos como este, que quieren luchar, que quieren trabajar. Solos no lo podremos hacer. La única forma es tampoco estandarizarnos, es decir, ahora todos nos llamamos igual y somos iguales y nos disfrazamos igual. No, cada uno tiene su idiosincrasia, pero esto está haciendo, yo creo que mucho bien, y
es una brecha. Vamos a abrir brechas a este sistema. Es lo único que podemos. ¿Más cuestiones? Hasta él y luego vas. Una cuestión simplemente de curiosidad. ¿Usted cree que se nos puede, dada la deuda mundial que hay de todos los países, puede llegar un momento que nos quiten a cada uno nuestras posesiones? No tendrás nada y serás feliz, claro. Sí. Esta frase es evidente. Pero contesto un poquito. En estos momentos, la deuda, lo que se debe el mundo a sí mismo, en esta locura que se inició con la moneda fiat, ¿no? De que, bueno, como hemos prometido que la democracia es el mejor sistema posible, pues nos tiene que dar todos los servicios, estado de bienestar. ¿No se puede pagar? Pues emitiremos deuda pública. Te prometemos que te pagaremos las pensiones. ¿No se puede pagar las pensiones? Deuda pública, deuda pública, deuda pública, deuda pública. Estados Unidos es impagable. Japón se salva porque es un país que ahorra muchísimo, pero tiene una deuda pública del 250% de su PIB. Nosotros estamos en el 120% y esto ya es impagable. Estados Unidos está por el 400, 500, no sé, es tan brutal que no se puede ni calcular. Entonces, si en algún momento, imaginémonos que Estados Unidos pierde, no puede contra Irán, no puede no puede contra China, significa que esa moneda no vale nada. Piense que dólar físico en papel hay, se calcula que un 1% de los dólares emitidos que se emiten en cifras, o sea, en el banco, es virtual, los dólares no existen. Hay tantos dólares emitidos que no existen en papel. Si China quisiera ejecutar su deuda pública, que ha comprado la deuda pública americana a saco, mete al mundo en una recesión de 30 años. ¿Cómo se soluciona esta? Nadie. Todos los ahorros desaparecerán, una inflación brutal y a partir de ahí, sí, yo tenía derecho a una pensión de 1.500 euros, sí, pero te quedan 150, porque la inflación se lo come a todo, pero tus ahorros desaparecerán, porque además todos sabemos, como vayamos todos al banco a pedir nuestros ahorros, los que los tengan, los bancos no tienen ese dinero no existe, ese dinero es futuros, deudas públicas, etcétera. Y entonces la única forma es que, usted tenía aquí unos numeritos que tenía 20.000 euros para su jubilación. Día siguiente, 000. Ya está. Oiga, quiero recuperarlo. No, es que ese dinero no existe. Esto lo haces con 200 millones de europeos y claro. Pero es que, por eso, esa es la gravedad de la situación, ¿no? De que el control económico, precisamente por la virtualización del dinero y el control del dinero, porque antes... Yo lo vi muy claro la primera vez que me embargaron, ¿no? Una multa, porque serían los años 80 o 90, los bancos, si iba este señor tiene una multa de conducir, entonces el banco no le daba los datos a la administración pública. Digamos legalmente, por lo tanto no te podían quitar el dinero sin tu permiso del banco, luego hicieron una triquiñuela de ley y entonces ahora te pueden embargar. Yo ya de hecho ya ni pago las multas porque ya como me van a embargar pues ya ¿qué vas a hacer, no? Entonces ya estamos perdidos porque si el banco no custodia tu dinero pues ya estás muerto, ¿no? Entonces claro que ocurrirá, ¿no? Es que será como ocurrirá, porque para intentar que este sistema globalista, que es una farsa porque precisamente se fundamenta en una estructura financiera absolutamente endeudada, pues entonces lo viviremos, será muy duro. Por eso los Rothschild decían, cuando vea sangre en las calles, ¿qué hay que hacer? Compra propiedades, compra tierras, ¿no? Claro, porque ellos sabían que en última instancia la economía real es la sólida, ¿no? Para mí hay dos historias. La parte que no nos han contado, que es toda la historia que nos han contado, para mí no es cierta, y la cierta, y la que así ha sucedido. Y la que sí ha sucedido es que todo lo que hemos estado escuchando aquí, se lo agradezco, muy bien fundamentado, es como la última ola. Como que la humanidad hemos sido siempre esclavos.
No es una cosa que han pensado en 2 siglos, sino que esto viene y viene y viene. Solo que hay más oídos y ojos abiertos, más conciencia. Bien, ya está, esa es una parte. El Vaticano, no hemos hablado, no he oído hablar de él, que está ahora absolutamente con este Papa metido en lo mismo, pero ha estado siempre, desde esa historia no conocida. También decir, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a, como decía usted, ¿no? Vamos a dejarnos apresar. Pero también tenemos, por ejemplo, unas referencias, unos profetas, un Nostradamus, el último Papa, el Papa Negro, el Apocalipsis, como los cabalistas, no los sionistas, los cabalistas. El fin de los tiempos, pero que no es del mundo, sino de estos tiempos que estamos viviendo, que se les está acercando ya por sus calendarios. El Kali Yuga, es decir, que algo, o somos ahora esa semilla, esa levadura, y estamos en la levadura, en la masa que todavía no ha fermentado y todavía no se ha esponjado el pan, pero que ya está ahí. Sí, a ver, esto lo que he explicado uno lo puede hacer una lectura, una recepción desde unos parámetros humanos, políticos, y es verdad que los procesos globalistas han estado siempre, pero que en estas últimas décadas había un acelerón, esto es evidente, pero ya lo intentaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, mucho antes, la Revolución Francesa, etcétera. O hacer una lectura también más espiritual, teológica, de final de los tiempos, que es legítimo hacerlo, más complicado. Es evidente que yo soy católico, profundamente católico, pero es evidente que Roma está más que despistada, no sé si me explico. Y entonces, ¿esto qué hace? Despista a mucha gente. El otro día, no sé por qué, me metí en la página del Vaticano y estaban las letanías típicas de toda la vida, de rezar el rosario, y entonces, de repente, habían metido en medio, había auxilio de los cristianos, pues, y entonces de repente, consoladora de los afligidos, y de repente pone consoladora de los migrantes, y digo, toma ya, viva la Pepa, ¿no? Es la Pachamama, y no sé qué, y ¿esto qué hace? Pues hace mucho daño, porque ellos sí que tenían claro una cosa, esto lo tenían claro de siempre, Hemos de pensar que Roosevelt, porque se encuentra con el problema de la Segunda Guerra Mundial y tal, pero Estados Unidos, hasta Roosevelt, no envía un delegado, una especie de embajador a Roma, porque consideran que Roma es el anticristo, y porque por el alma protestante de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ellos sabían que la última posibilidad de resistencia a su plan globalista era la Iglesia Católica, como ni siquiera viéndolo como en el plano sobrenatural, en el plano de organización humana, ¿no? Era la única, por las ideas, por la organización, a partir del Concilio Vaticano II, claro, que sea el declive. Claro. Entonces, a partir de lo que algunos llaman, más que Vaticano II, el Batacazo II, pues todo ese despiste que viene después, que es brutal, cristianos por el socialismo, no sé qué, bueno, cosas, iglesias vacías, curas obreros, comisiones obreras, todo, pero ahora muchísimo más, lo que está impidiendo es que la Iglesia como Iglesia pueda ser una resistencia a este proceso, ¿no? Y entonces, todo lo contrario, parece que está cooperando. Entonces, esto duele mucho como católico, claro, evidentemente, lo cual no quita que hay que seguir pensando como se tiene que pensar. Entonces, no se puede hacer seguidismo porque un señor argentino le ha dado por decir tonterías, que las ha dicho y muchas, Es el Papa, se le respeta, pero tampoco puede violentar la conciencia de los que creemos por dónde van los tiros, ¿no? Es así de duro, pero los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos muy duros, ¿no? De prueba espiritual para todos. Un par más, vamos ya mal de tiempo, Quería contestar con respecto a esto, si me dejáis. Hola, buenas tardes. Sí. Yo quería hacerle una pregunta referente a qué nivel. Todos sabemos que la Unión Europea es el centro del globalismo. Y yo me pregunto a veces por qué los alemanes no son tan globalistas
¿Y por qué los franceses no son tan globalistas? Y si los españoles, ya sabemos que el señor Pedro Sánchez, los Oro y tal, pero a la hora de tomar esas medidas en la Unión Europea, ¿qué contrapesos hay? ¿Qué políticas contra políticas al globalismo hay? Sí, yo no sé si los alemanes no son tan globalistas. Me explico, los alemanes tienen un problema, que perdieron la Segunda Guerra Mundial, le sometieron a un proceso de desnazificación, que eso significaba esterilizarles mentalmente para pensar la historia con otras categorías que no fuera la de los vencedores, ¿no? Y entonces ellos se sienten como deudores de los desastres que hizo el nazismo o el desastre de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ellos hacen seguidismo de la Unión Europea como una especie de redención, hasta tal punto que todavía siguen pagando a Israel, que es un Estado que no existía en la Segunda Guerra Mundial, y se le está pagando por gastos de guerra, o sea que es absurdo política, legalmente y tal, pero esto solo es por esto, ¿no? Otra cosa es que franceses y europeos, franceses y alemanes, tengan todavía un cierto sentido de lo que es su Estado, ¿no? Y entonces tienen que hacer contrapesar. Entonces, una cosa tiene muy clara Alemania: el día que Europa le arrastre a su economía, ellos romperán el mercado común y crearán un micromercado que es con su zona de influencia, que es Polonia, Checoslovaquia, etcétera, que de hecho, esto es un dato que casi nadie sabe, pero Alemania no ha dejado de imprimir marcos. Se siguen imprimiendo marcos alemanes para que, si un día se rompiera Europa y se rompiera el euro, tener al día siguiente todos los bancos tendrán marcos. No sé si me explico, son muy previsores. Aquí se rompe Europa y se resuelve el euro, y nosotros, ¿dónde está la peseta? Tardaríamos 2 o 3 años o sea, vamos bastante mal, ¿no? Pero yo creo que ellos sí que son seguidismos del globalismo. Otra cosa es que Francia tiene su orgullo y quiere dirigir el globalismo y que no sean los ingleses. Esto es otra cosa, ¿eh? Entonces, por eso Macron, pero es que Francia está muerta. Francia demográficamente está muerta. Tiene una guerra civil latente dentro, racial y religiosa y cultural. La productividad en Francia se ha hundido. Bueno, en Francia podemos anunciar casi la muerte, y Alemania lo está notando, ¿no? Entonces, les queda como esos restos de que fueron los grandes estados, ¿no?, de Europa, y entonces quieren dirigir Europa, piensan que dirigen el globalismo a su medida, con sus complejos, con sus orgullos, ¿eh? Entonces eso lleva, evidentemente, yo no creo que Europa sea el centro del globalismo, sigue siendo el eje Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, el eje anglosajón. Porque, fíjense, un dato curioso: cuando Inglaterra abandona Europa, de repente, ¿qué es lo que ocurre? Ya se prepara la guerra Ucrania-Rusia, ¿eh? ¿Y quién está dándonos todos los informes de lo que pasa en la guerra Ucrania-Rusia? Es Inglaterra, todos los servicios de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra dice ya Europa, y Estados Unidos piensa lo mismo, ¿eh? Los grandes think tanks dicen Europa ya... no nos pagan la OTAN, les dimos el plan Marshall, encima nos ponen aquí pegas que son más listos que nosotros y más sabios y tal. Entonces nos desprecian bastante. Y entonces ellos han dicho, bueno, nosotros tenemos nuestro plan geopolítico de globalización, necesitamos, lo que he dicho antes, colapsar a Rusia, y ellos empiezan la guerra a Ucrania una vez que Inglaterra se ha desprendido del futuro de Europa, porque ha salido de Europa, ¿eh? Estas fechas son muy importantes, siempre conectarlas. Vamos ya mal de tiempo, ya vamos terminando intervenciones. Pregunta, muy bien. Javier, gracias por la conferencia. ¿Hay conexión entre todos estos globalistas y la masonería? Sí, claro, sí. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo he de advertir una cosa: los poderes reales, que la masonería está muy implicada. Hemos de pensar que la segunda transición la prepara Rubalcaba antes de morir aquí en España, y es el que provoca la abdicación de Juan Carlos II. La masonería en España precisamente se decide en una reunión de la orden templaria o de Calatrava, que se llama ahora, que es el día anterior de la reunión del Club Bilderberger, donde se le comunica a la reina Sofía que Juan Carlos tiene que dimitir, ¿eh?
y esto lo hace la masonería, y se hace un pacto que se aceptará la continuidad de la monarquía, porque consideran agotada la transición, con una condición, que Felipe VI acepte que la secularización total del Estado. ¿Eso qué implica? Que la ceremonia de juramento de la corona no habrá oficio religioso, cosa que no hubo, que ya no habrá estos funerales de Estado. ¿Se acuerdan que con la pandemia no hubo funeral de Estado, sino que hubo una cosa masónica y tal, y no sé cuántos? Bueno, y toda una serie de puntos, que las infantas actuales no sean educadas en la religión católica, han sido llevados a colegios católicos, pero no se les ha impartido clases de religión, etcétera, etcétera. Esto lo digo por un lado porque la masonería está ahí, está a nivel europeo y está a nivel francés, es brutal, bueno, a todos los niveles. Pero ojo, vemos reportajes sobre la masonería de vez en cuando, y la masonería está creando una imagen ridícula de sí misma para que nadie atienda la importancia de la masonería, ¿no? Entonces, encuentro de los masones de Murcia, que es abogado, que es no sé qué, o que trabaja en una agencia inmobiliaria, dices, te está dominando el mundo, y aparece ahí con el mandil, las fotos, y dices, esto es ridículo, ¿no? ¿Y esto para qué es? Para que los que queramos avisar que hay poderes ocultos, de repente va a ser estos, ¿no? Entonces han creado ellos su propia autoimagen de ridícula, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo. Entonces hay que saber discernir que también la vieja masonería tiene que coordinarse con poderes brutales, con poderes, con estas nuevas fortunas, los Bill Gates, compañía, con las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales, hay otros poderes fácticos, las grandes empresas armamentísticas. Entonces es una confabulación de poderes, pero ahí está, siempre ha estado y estará. Bueno, pues yo voy a hacer un poco de cohecho y trato de favor y voy a terminar la conferencia. ¿Cómo se llama? La pregunta no más una pregunta, es una reflexión. La cuestión es la siguiente. El globalismo creo que tiene una base protestantista, totalmente, y que el fin de la Iglesia Católica siempre ha sido la defensa del catolicismo como tal. El catolicismo significa universal, que puede ser un contrapunto a la globalización actual. Desde un punto de vista, vamos a ponerlo así, la Iglesia como tal hay que defenderla. No defendemos a los funcionarios eclesiásticos. O sea, no debemos de dejar de seguir estando en cofradías, en asociaciones de la Iglesia, e incluso si hay que ayudar a Cáritas con el dolor de nuestro corazón también. Porque si dejamos la Iglesia pasará como en el Estado. Si dejamos el Estado ya no será nuestro. Lo que ha pasado en Alemania nos lo han hecho nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen la historia de España? ¿Cómo se llama? ¿Qué está la foto? Alberto. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen lo que pasó en Sudamérica? En Hispanoamérica, señores, que no es Sudamérica, es Hispanoamérica. ¿Cuántos saben de estos indigenistas? ¿Saben la verdadera historia de aquella reina que les hizo iguales a nosotros? Pues si lo dejamos de pasar, nunca tendremos esa esperanza. Las asociaciones culturales son para eso. Y una asociación cultural puede tener mucha fuerza. Lo que está claro es que si solo somos 5, la fuerza de 5 no es la misma de 50. Y multiplicarlo exponencialmente. Simplemente es una reflexión. Bueno, pues antes de dar por finalizado el acto, agradeceros a todos la presencia, agradecerle una vez más también a Javier su absoluta disponibilidad. Y recordaos que tenemos también a la venta varios ejemplares de sus libros por si alguno estáis interesados. Muchísimas gracias a todos.